bienvenidos a una sesión más de Ciencias Sociales. El tema del día de hoy es crisis de 1929. ¿Qué sucede? Esa crisis de 1929 se da un evento sobre todo enfocado en los Estados Unidos, ¿sí? Al finalizar la Primera Guerra Mundial en 1918-19, con la firma de los Tratados de Versalles, Estados Unidos se va a marcar como la primera potencia mundial. Esto por una simple razón. Inglaterra, que había sido la nación hegemónica antes de la Primera Guerra Mundial, por este evento sufrió distintos daños, entonces se tuvo que reconstruir. Los Estados Unidos no van a tener ningún ataque en propio territorio. Ellos durante la Primera Guerra Mundial fueron a hacer la guerra a Europa, ¿sí? Entonces, con esto, los Estados Unidos no frenan su desarrollo industrial y van a mantener todo un gran proceso, ¿sí? Y es precisamente en 1920 cuando inicia una gran década para los Estados Unidos. Van a empezar a generar grandes préstamos a naciones europeas, ¿sí? Sus industrias van a crecer demasiado, sobre todo podríamos hablar, sí, de un desarrollo industrial doméstico, ¿sí? Va a haber mercancías, le podemos llamar así, que surgen como las estufas de gas, ya no de carbón, ahora de gas, las planchas eléctricas, la licuadora, lavadora de ropa, el radio que va a ser fundamental y el auge de los propios autos, ¿sí? Surgen todos estos productos y las personas los iban a querer adquirir, ¿sí? ¿Qué sucede? Normalmente no se tenía como esto, el dinero para poderlas comprar. Entonces, ¿a qué se recurrió? A pedir créditos o pedir préstamos. Y es cuando los bancos sobre todo van a crecer de forma impresionante. Ellos otorgaban créditos y las personas poco a poco los empezaban a pagar. Esto genera una gran circulación económica. Las industrias, las empresas poco a poco van a empezar a crecer, todo era maravilloso y van a iniciar con la venta de algo llamado acciones, ¿sí? Una inversión dentro de una empresa. Esas acciones van a ser muy peculiares, porque va a ser un documento el cual se podía adquirir por un precio, pero si todo marchaba de forma positiva, ese propio papel iba a empezar a valer más, más y más. ¿Cuál va a ser la situación aquí? Que muchísimas personas empezaron a entender que una acción te iba a dar dinero prácticamente sin trabajar, lo cual no necesariamente era o es algo cierto, ¿sí? Todo depende del manejo de la economía y sobre todo de un complemento, la economía especulativa. Es decir, un pronóstico de cómo es que se van a manejar las compras y las ventas, ¿sí? Estos dos elementos se van a combinar poco a poco, ¿sí? Después de 10 años de esa llamada década de los felices 20, pues ya no todos tenían la intención de seguir comprando mercancías de la forma tan acelerada como lo habían hecho a principios de esta década. Entonces, ¿qué ocurrió con las fábricas? Empezaron a tener un producto estancado, ¿sí? Ya nadie compraba, la circulación económica se interrumpió y muchas empresas poco a poco empezaron a irse a la quiebra, con lo cual viene una consecuencia, el despido de obreros. Será en el mes de octubre de 1924 cuando la bolsa de valores de Nueva York caiga en un severo crisis, lo que también llamamos la caída de Wall Street. Esa va a ser la caída económica que va a afectar en un principio a los Estados Unidos y de forma seguida a los demás continentes, ¿sí? La consecuencia, sobre todo en esa crisis del 29, será que los Estados Unidos inicien a realizar el cobro de los préstamos que había realizado a Europa. Va a establecer una economía proteccionista, sobre todo la idea de evitar lo más que se pueda la idea de las importaciones y generar un poco las exportaciones, ¿sí? Y vendrá la idea también de la aplicación de la política del Estado benefactor del presidente Franklin D. Roosevelt,
lo cual va a recuperar que Estados Unidos empieza a tener un nuevo inicio en su economía. Esto va a tener distintas consecuencias y una de ellas la veremos en una sesión más, que será la formación de los gobiernos totalitarios, ¿sí? Esa sería la sesión de la crisis del 29, no lo olviden, sobreproducción, despidos de obreros, economía especulativa y finalmente la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Muchas gracias por su atención, nos escuchamos próximamente.